buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a la segunda sesión del Comité Académico de la Asociación Colombiana de Diferencias Congénitas Craneofaciales. Hoy tengo el gusto de presentarles a John Antonio Villamayor. John es odontólogo, ortopedista maxilar funcional y desarrollador del sistema BNP, biomodeladores nasopalatinos. Además de esto, John es uno de los miembros fundadores de la Asociación Colombiana de Diferencias Congénitas Craneofaciales y es nuestro fiscal en la junta directiva. John, unas muy buenas noches. Te agradecemos por esta presentación y bienvenido. Bueno, buenas noches. Gracias, Andrés, por la presentación y muy buenas noches a todos. Les agradezco mucho esta invitación a la ADC, a la asociación. Muy contento de poder compartir con ustedes mi experiencia de vida en labio paladar hendido y muy contento, pero muy contento de saber que nuestra asociación va creciendo y que vamos a tener un grupo que va a ingerir mucho en el cambio que necesita nuestro país en la parte del tratamiento y de la prevención en labio paladar hendido. Es importante, y lo digo, los grupos interdisciplinarios son básicos y no ir cada uno por su camino, sino que sean grupos interdisciplinarios manejados desde la parte académica, con esa fortaleza académica, con la parte de evidencia y con la parte de experiencia, que son cosas que son muy importantes. Hoy quiero hablarles un poco sobre lo que es el modelado nasoalveolar. Es mucho el tema, pero dejarles un poquitico lo que hemos hecho y hemos desarrollado durante más de 25 años en la labor de labio paladar hendido. Siempre he sido un clínico, no tengo la estructura académica en la parte estadística, pero sí he estado mucho en la universidad. También he tomado mucho café y he caminado en motos y por muchos lados del Quindío y de la zona cafetera hasta el Chocó, mirando todo lo que ha pasado o lo que pasa en nuestro país y más en la parte labio paladar hendido. Como le decía el doctor Andrés, yo soy ortopedista maxilar funcional. Es una invitación a que los grupos tengan en sus grupos interdisciplinarios ortopedistas maxilares u odontopediatras formados con ortopedia maxilar u ortodoncistas formados con ortopedia maxilar. Siempre vemos en la literatura la parte de odontopediatría, los grupos odontopediatría, ortodoncia, pero hace falta el ortopedista o que estos dos manejen ese perfil y la competencia. ¿Por qué es importante? Porque la ortopedia maxilar funcional, digamos que así que es algo de oscurantismo y tiene muchos años, pero apenas empieza a ser como conocida por muchos. Pero la verdad es que hace años venimos trabajando con ortopedia maxilar funcional. Yo les voy a hablar de ortopedia maxilar funcional prequirúrgica, un poco lo que es el modelado nasoalveolar. Voy a dejar algo muy claro. El sistema BNP es un sistema desarrollado durante muchos años por todos los errores que he visto y que hemos cometido. Somos un grupo, somos un equipo interdisciplinario. BNP tiene un otorrino, tiene dos cirujanos maxilofaciales, ortodoncista, un técnico dental maravilloso. Tenemos la parte de fonoaudiología especializada en motricidad orofacial. Y en el día de hoy estamos iniciando un vínculo de hace 2 años que hemos tratado de ir organizando con la Fundación Abrazar. Abrazar es una fundación del Quindío que la generó y la sembró el doctor Roberto Jairo Jaramillo, gobernador hoy en día del Quindío, pero por su parte política la dejó y ahora la hemos tomado varias personas, entre ellos la Clínica Gómez Arbeláez con su cirujano plástico, que es maravilloso, y todo su equipo, y la fundación como tal, que es Abrazar, que es una fundación basada en toda la parte de discapacidad, y metimos una parte, un subgrupo que va a ser labio paladar hendido. Este es un trabajo que estamos comenzando desde este año. Yo he estado en otras fundaciones y he trabajado con otras fundaciones. Bueno, el sistema BNP es un sistema de biomodeladores nasopalatinos y es de pronto romper un poco de paradigmas y, como les digo, son los errores que he cometido y las cosas que he aprendido.
Por eso les hablo de ortopedia maxilar, porque la ortopedia maxilar funcional está basada en todo lo que es el crecimiento y desarrollo, pero en todas sus funciones del sistema estomatognático. Y es importante ir desarrollando sistemas donde nos genere mejor, menos pérdida y más ganancia en la parte emocional de nuestros pacientes. Pienso que es el momento en el siglo XXI que debemos estar pensando en que nuestros pacientes no deben de tener tantas cirugías, en que nuestros pacientes deben tener unos tratamientos más interdisciplinarios, porque todavía tenemos muchas falencias y todos lo sabemos y cada uno nos damos golpe de pecho y sabemos qué hemos hecho y qué no hemos hecho bien. Pero la idea es desarrollar entre todos algo mejor para estos niños y para los pacientes adultos. Siempre hablamos de los niños, pero los pacientes adultos con todas sus secuelas. Estas son las personas que han confiado en mí, que me han ayudado, que han entendido lo que he querido darles y solo es un sistema que está aplicado en toda la evidencia de la ortopedia maxilar funcional. ¿Quién es, digamos así, la mayor evidencia que hay en ortopedia maxilar funcional? Es la escuela de Cataluña con el doctor Pedro Planas y después su gran alumna, la doctora Vilma Alexander Simó, es una brasilera de mucha avanzada, que gracias a Dios todavía está viva, de una gran energía, y sobre ella es que hemos construido sobre todo el sistema Network, que es un sistema de aparatología muy dinámico y muy de mucha lateralidad en cuanto al crecimiento y desarrollo mandibular. Hemos generado el sistema BNP. No nos hemos inventado nada, solo hemos cogido parte de todo lo que hemos hecho con nuestros pacientes común y corriente, los pacientes que llegan con mesiorrelaciones, clases 3, clases 2, mordidas abiertas, y lo hemos aplicado en los pacientes de labio paladar hendido. En la literatura hay muchos metaanálisis, hay mucho trabajo y mucho artículo y mucha historia del arte, digamos, sobre lo que puede hacer ortopedia prequirúrgica. Cuando digo mucho, estoy hablando de unos 150, 160 artículos. Hay personas acá que tienen eso más claro. No me voy a meter en ortopedia, no me voy a meter solamente en la ortopedia prequirúrgica, porque nosotros le ponemos un apellido más, que es ortopedia prequirúrgica maxilar funcional. Creemos que nuestra fortaleza es la parte del maxilar. La parte nasal es una parte que seguimos trabajando con lo que es el modelador nasal de Monasterio, o hay algunos que utilizan los stent del NAN, bueno, diferentes tipos de modeladores nasales. Nosotros utilizamos el de Monasterio y estamos haciendo un trabajo de investigación sobre un modelador nasal nuevo que apenas lo estamos probando en nuestros pacientes. Entonces hay mucha literatura, pero yo por eso les digo, voy a hablar del sistema BNP a través de lo que creemos y estamos convencidos que hemos tenido con todos nuestros pacientes y los éxitos y los errores que hemos conseguido con ellos. El modelamiento nasoalveolar está basado en ese trabajo que podemos hacer a través de esa parte nasal, a través de esa parte labial y a través de la parte del maxilar. Como les digo, nuestra fortaleza está en la parte del maxilar, pero también hacemos un trabajo nasal, hacemos un trabajo labial, y esto es lo que hacemos con nuestros pacientes. Ponemos las cintas, ponemos Monasterio, unos dirán como dicen unos, poner un ganchito o poner un clit. No es lo más científico que digamos, pero hoy me quiero sentar con ustedes y hablar de eso. Tenemos diferentes tipos de modeladores nasales, pero el que más creemos que aplica es para esos pacientes que viven a 2 o 3 o 4 o 5 horas o hasta a veces hasta 4 o 5 días para poder ir a una consulta. El doctor Andrés lo decía en su charla, que me pareció muy interesante: es importante tener unos centros de referencia. Y esos centros de referencia son los que nos van a dar vitalidad a la asociación y al tratamiento del labio paladar hendido como tal. Pero no podemos olvidar
esas zonas que están externas. Y para esas zonas externas tenemos que aplicar ciertas cosas que no podemos hacer en el momento. Cuando nace un bebé, digamos, en Chigorodó o en la zona de los Embera Chamíes, que es Pueblo Rico, que tenemos nosotros aquí cerca y que es una zona rural siempre lejana, y para que ellos lleguen y se desplacen. Hoy en día casi todo el mundo tiene un celular y de pronto la telemedicina nos va a colaborar mucho. Bueno, cuando les hablo del sistema BNP, siempre nosotros hablamos, y cuando les hablo de ortopedia prequirúrgica, nosotros tenemos claro algo. Nosotros hacemos ortopedia prequirúrgica y postquirúrgica continua. Sé que puede generar prurito, pero por ejemplo no ponemos máscaras faciales. El ortopedista maxilar como tal utiliza la máscara facial en ciertos momentos, pero de acuerdo a un crecimiento y desarrollo tridimensional que se puede dar, y casi siempre más bien se lo dejamos al ortodoncista la máscara facial después de los 14 años. Antes no usamos mucho la máscara facial, tenemos una aparatología que funciona muy bien, pues alguno me preguntará, un SN3, un SN7, diferentes tipos de aparatos que hay que son más amables para el paciente. ¿Y por qué no usamos máscaras facial? Ya les voy a contar por qué. Son aparatos muy mecánicos y partimos de que no tienen cambio de postura terapéutico como tal. Eso poco a poco lo voy a ir desarrollando, pero entonces nuestro sistema está basado en la función y en la forma. En lo que es la ortopedia maxilar funcional, como les decía al comienzo, a mi clínica llega un paciente clase 3 de 5 o 6 años, puede ser de estrato 6 y no tiene ninguna fisura ni nada, y lo trataba su clase 3 a los 5 años, a los 3 años. Entonces un día me puse a pensar, si yo puedo tratar un paciente a los 3 años con una mesiorrelación, o sea, con una clase 3, ¿por qué no puedo hacer la misma atención a un paciente de labio paladar hendido? Sabiendo que tiene unas debilidades y que puedo mejorar esas debilidades que van a ser mayores que las que tiene el otro paciente. Entonces, nosotros nos basamos en, en función y forma. Y esa función y forma no, haciendo una revisión, pues la verdad es que siempre he visto que la literatura y todos los artículos siempre revisan mucho y hablan de la parte tridimensional, pero siempre es la disminución de la fisura, la medida de la fisura. Nunca hablan de la mordida cruzada, nunca hablan de la progenie, de las fístulas y de las alteraciones emocionales que se puedan generar en todos estos pacientes y en esos estudios que se hacen. Entonces siempre vamos y medimos la fisura y no más, y no vemos toda la alteración de ese maxilar como se está dando. A través de eso, por muchos años, pues hemos hecho diferentes trabajos y uno de ellos fue el de esas barreras, y con la población en Vera hicimos un trabajo con la Universidad del Área Andina, y en él nos encontramos que había muchas barreras, y una de las barreras es la parte económica, la parte social, la parte cultural, y ustedes ya saben eso, y el doctor Andrés lo dijo en su primera charla, que fue muy interesante. Entonces, todas esas barreras hacen que nuestros tratamientos también no estén cercanos a lo que queremos, y no estén cercanos a un grupo interdisciplinario, porque no es fácil tener un grupo interdisciplinario para que el paciente venga y lo vea todo el grupo en el mismo momento. Eso lo hemos hecho y hemos hecho esos trabajos. Y aquí viene una parte que es interesante y que yo les decía, es un trabajo que tenemos sobre los pacientes que hemos tratado. Estos son pacientes que yo traté con el grupo interdisciplinario, más que todo con la fonoaudióloga y la genetista y el cirujano plástico, en la parte de una fundación que está en Pereira, que se llama Nace una Sonrisa. Esa fue una fundación que creamos y hicimos un trabajo sobre los pacientes, y ese trabajo yo estuve hasta hace 2 años ahí, y lo hicimos entre los pacientes que nacieron hasta los 7 años. Pero lo interesante y lo que yo quiero dejarles hoy, que sé que el tiempo es poco, pero lo que quiero decirles es que siempre hemos medido la fisura en sentido transversal, y ustedes lo ven ahí. Tenemos un trabajo donde hacemos la medida transversal, pero de la parte anterior, media y posterior, porque a veces nos dicen hay que cerrar los procesos
y cerramos la parte anterior, pero la parte posterior queda muy abierta. Entonces, ahí es donde quiero yo llegar y dejar en el espacio, en la nube, en este momento, cómo cerramos la fisura, cómo debe ser ese cierre la fisura. Aquí no sé cuántos cirujanos plásticos, si haya solo esté el doctor Andrés o hayan más, cuántos maxilofaciales hayan, pero sí creo que en cierta parte ellos han tenido razón. Por eso Berkovich en su trabajo le da un poquito de incredulidad al trabajo de la ortopedia prequirúrgica. Y porque tiene una parte que tiene una razón clara, es que no estamos mirando tridimensionalmente el maxilar. Y si el maxilar, que es la base de esa nariz, de ese tercio medio, pues entonces si tenemos una fisura, pues tenemos que organizar ese tercio. Y ese maxilar lo tenemos que manejar en sentido tridimensional. Entonces medimos la fisura, pero no medimos en sentido sagital. No hacemos medidas sagitales, miramos un proceso menor y un proceso mayor. Y aquí viene el primer rompimiento de paradigmas, que yo sé que muchos no estarán de acuerdo, pero nosotros no llevamos el proceso mayor al proceso menor, sino que estimulamos el proceso menor a que se acerque al proceso mayor y le damos una ligera rotación al proceso mayor. Pero además de medir la parte transversal y sagital, medimos la parte vertical. Y en la parte vertical es muy importante porque siempre uno de los dos procesos está en el unilateral más marcado, hay un proceso más alto que otro. Y si hay un proceso más alto que otro, es como cuando el paciente cojea. Si yo tengo un proceso verticalmente más alto, pues entonces la articulación temporomandibular va a alterarse, la musculatura toda se va a alterar y todo ese buque de Roland y toda la parte de genioideo, miloioideo, toda esa parte que va a esa povis geni, que es la mandíbula que me permite esos movimientos de lateralidad, se van a alterar. Y me van a decir, ¿y por qué la mandíbula? Porque la mandíbula es la que maneja el crecimiento del maxilar con toda su dinámica. Siempre nos vamos al maxilar superior y ponemos una placa y calzamos una placa de algo, yo lo digo, lo calzamos y la ponemos a veces con la enfermedad y no dejamos que ese proceso se desarrolle como debe ser. Entonces nosotros miramos también esa parte vertical y vamos liberando para que ese proceso mayor y menor crezcan armónicamente con el trabajo de succión, de deglución que va a tener el paciente y después de masticación. No podemos en un siglo XXI, estos son diapositivas de hace 30, 32 días, no podemos todavía tener esto. Este es mi llamado y este es de pronto a veces sé que, que tengo personas que no gustan de mí por eso, pero lo digo, no estoy de acuerdo que esto esté sucediendo en siglo XXI, teniendo nosotros tanto trabajo que hemos desarrollado teniendo grupos interdisciplinarios y no podemos seguir en esto, tenemos que cambiar. Y por eso creo que es una de las maravillas de la asociación, es uno de las visiones y también misión de nuestra asociación, poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y no es una sonrisa, es que vamos a dar sonrisa, no, vamos a dar vamos a dar un bienestar para ese paciente que sea emocional y que pueda tener no solo una sonrisa, sino una buena cara y una buena función, o sea, una buena función, una buena forma. Y nos encontramos con situaciones como estas. Entonces son situaciones que son pacientes que a los 14 años no quieren ir al colegio, son pacientes que a los 14 años tienen deseos de suicidio, son pacientes que son totalmente retraídos, emocionalmente alterados porque están cansados de tantas cirugías y si de pronto llegan a una cirugía ortognática, ustedes saben cuánto cuesta una cirugía ortognática, todos los vericuetos que nos genera poder tener una cirugía ortognática para un paciente, aunque el Estado lo puede pagar, pero los que estamos todos los días en eso es una cosa complicada. Esto son brigadas de hace 25 días. Todavía en el siglo XXI seguimos encontrando todo esto. Y yo sé que ustedes lo encuentran todos los días. Entonces tenemos que mejorar toda esta situación.
Entonces ponemos cosas con el corazón, pero tenemos que tener también una formación y por eso me gusta mucho cuando en la promoción de nuestra asociación dice, estamos capacitados para poder dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes de labio paladar hendido y de diferencias congénitas. Y en ese caso, ustedes veían al comienzo, yo ponía Plaster Matrix, es un sistema nuevo que tenemos y es un sistema que estamos trabajando para los pacientes de Pierre-Robin con fisura, para los pacientes de displasia, que también son pacientes que tienen muchos problemas y estamos trabajando todo este sistema también para ellos. Y estos son los errores que pueden ser los errores nasales y maxilares en un modelado nasoalveolar. ¿Será que las terapias están afectando los vectores de crecimiento? ¿Esas bases biológicas están bien? ¿Estamos manejando bien el crecimiento y desarrollo? ¿Estamos teniendo en cuenta ese crecimiento y desarrollo que nos decía en todas sus etapas? Toda esa parte la estamos llevando como debe ser. Ahí es donde va una de mis preguntas. Tenemos que ir a la universidad, tenemos que empezar con los estudiantes y tenemos que decirles crecimiento y desarrollo es muy importante. Las básicas son muy importantes porque las terapias pueden estar afectando a nuestros pacientes. Y ahí es donde viene un cirujano y dice, no, es que eso no sirve. Tiene razón, porque si lo estamos haciendo mal, y no es que nosotros lo estemos haciendo bien, pero creemos que hay una alteración y que esa alteración la tenemos que saber manejar y que tenemos que ponerle una lógica y un mapa mental. Los tiempos, por esas barreras, si estamos haciendo las cirugías en los tiempos que requieren los pacientes o nos están llegando tarde. ¿Por qué nos están llegando tarde esos pacientes? Porque no hay un centro de referencia, porque no sabemos hacer una revisión, porque no nos hemos conectado directamente con el Estado como debe ser y puede que el Estado nos esté colocando muchas cosas, pero nosotros ni las estemos utilizando. Y aquí un mea culpa porque nosotros los odontólogos a veces no sabemos, no nos remitimos bien. También hay médicos, también hay fonoaudiólogas y todo, pero un mea culpa de cómo tenemos que ir haciendo esto que sea en forma sistemática y poder ir revisando todo esto. Yo insisto, no solo es la parte en salud pública, es la salud pública, pero con la parte clínica. Hay que tener la parte de experiencia y de experticia, pero también esa parte de salud pública. El crecimiento y desarrollo palatino lo estamos manejando bien. ¿Estamos mirando ese crecimiento tridimensionalmente o estamos poniendo un aparato solamente para cerrar una fisura y no más? Porque es que mi pregunta es, yo no solo cierro la fisura, yo tengo que permitir que ese paciente también siga creciendo y no puedo cerrar ese crecimiento, no lo puedo frenar. Estamos ubicando mal los biomodeladores, en el caso este del BNP o el aparato que ustedes quieran llamar X o Y. Las técnicas quirúrgicas son las adecuadas, son los tiempos adecuados, tiene la experticia, usted puede ser el mejor cirujano plástico, pero tiene la experticia para hacer la parte del labio paladar hendido. Perfecto. Y esos manejos de fuerzas, ¿cómo se está trabajando la premaxila? ¿Por qué la premaxila, si un paciente, y sigo insistiendo, muchos me han oído, por qué una premaxila que sale, que está protruida, termina totalmente retruida y terminan los pacientes bilaterales en clase 3? Si un paciente que nace con una premaxila adelantada, pues lo más importante creo que es que no termine siendo clase 3. Y los bilaterales, si miramos toda la literatura y todos los trabajos, casi siempre terminan siendo clase 3 y terminan después en una cirugía ortognática, en unas formas sin funciones alteradas. Entonces, ¿estamos manejando bien esa premaxila? ¿Será que esa famosa banda que ponemos para hacer esa retracción la estamos colocando bien? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué no es llevar hacia atrás? Porque es también verticalizar, saber los 3 movimientos, la parte tridimensional, porque también es mirar esa parte de esos procesos palatinos que se supone que están atrás y deben crecer y ir hacia adelante y que deben también crecer en sentido vertical. Entonces estamos generando intrusiones de premaxilas y estamos generando colapsos. Esa es una pregunta. Y aquí tenemos una
Una tomografía es un trabajo que llevamos un año y medio haciendo con el doctor Libardo Vaca, revisando todos los pacientes y encontramos que el colapso que estamos generando con ciertos tipos de elementos terapéuticos es mayor y que estamos de pronto haciendo un daño. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Importante para la parte de investigación, para la parte de generar la parte de artículos. Con todo respeto, yo veo artículos que para mí son absurdos. Hay unos maravillosos, pero hay otros que yo no sé los pares académicos, creo que es que los pares académicos no han tocado un paciente, porque es muy importante que cuando leer bien un artículo y saber que hay una experiencia y cómo se hizo. Entonces, la evidencia es muy importante, pero esa evidencia siempre pegada de la parte de experiencia clínica. Y la importancia de hacer la medida de labio, de nariz, y esa parte de cicatriz, esa parte de maxilares, que ya les mostré las medidas de maxilar, que digamos así es nuestra fortaleza. Y es llegar a un método científico, es mirar un protocolo, cómo hacemos el protocolo, cómo vamos a atender a ese paciente. ¿Cuál es mi idea yo que hago parte de un equipo y de ese equipo cómo voy a hacer yo un trabajo interdisciplinario? Entonces aquí nosotros generamos algo que se llama el método científico y es cómo construimos un aparato ortopédico maxilar funcional antes de la rinoqueilorrafia o de la queilorrafia o de la queiloplastía, como lo quieran llamar. Y para eso debe haber un método científico, como tiene un método científico el cirujano plástico, como tiene un método científico la fonoaudióloga en todo su tratamiento, como tiene un método científico la trabajadora social para ubicar al paciente, decir dónde está, cuál es la zona, si esa zona es fría, si es caliente, si está muy retirada. Bueno, entonces debe haber un método científico para todo y esa es mi invitación a los que hacen ortopedia prequirúrgica, que tengan un método, que no sea solamente tomar una impresión, mandar a hacer una placa. Yo construyo los aparatos. Estuve en Brasil y aprendí a hacer los aparatos y mi profesora me dijo, si usted no aprende a hacer los aparatos, ¿cómo le va a decir a su laboratorista que los haga bien? Entonces, los construyo y cuando tengo mucho trabajo, pues los mando a hacer o tengo una persona que me ayuda, que es Alex el que nos ayuda en esa parte. La construcción de la aparatología ortopédica funcional, entonces tiene un método y es una ruta de atención, como tengo una ruta de atención para todo el entorno de labio paladar hendido, en este caso, o de la diferencia que ustedes quieran hacer. Nosotros tenemos una ruta de atención en aparatología ortopédica maxilar funcional pre y postquirúrgica. Primero un diagnóstico, un plan de tratamiento, un acompañamiento pedagógico a padres y clínicos, una toma de impresión, vaciado de modelo. Ese modelo lo socalamos porque tiene que ser tridimensional. Yo no puedo mandar a hacer un aparato sobre un modelo que no lo monto, aunque sea tridimensionalmente, algo que esté cercano a un articulador. Entonces, nosotros hacemos un socalado, hacemos un encerado funcional. ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde quiero llegar? Y construimos ahí sí ya el aparato en un sentido tridimensional. Esos son nuestros 8 pasos. Y para nuestros 8 pasos tenemos un diagnóstico. Y esto es vital, el diagnóstico, conocer toda la parte de antropología, el desarrollo del ser humano. Y entonces aquí viene la universidad y aquí es la invitación a que, porque ya hay universidades que lo están haciendo, pero que sea más relevante, que digan, nosotros tenemos una parte grande, una fortaleza grande en labio paladar hendido para crecimiento y desarrollo o para diferencias congénitas craneofaciales. Y entonces ustedes encuentran muchas formas pedagógicas de poder enseñarle a los muchachos hoy en día y poder llegar, ¿sí está rodando? Ahora sí está rodando. Poder llegar a los muchachos o a los clínicos que lleguen en otras edades para decirles, mire, hay un crecimiento y desarrollo de ese tercio facial, cómo se desarrolla esa parte nasal, esa parte maxilar, cómo es que usted tiene que saber cuáles son los tiempos y cómo un equipo interdisciplinario tiene que saber cuándo va a mandar a tomar una tomografía de detalle. Tener en el protocolo todo eso muy claro
y por eso tenemos que partir desde una parte tridimensional con un conocimiento de las básicas, de la parte fisiológica, de la parte biológica, de la parte de genética. No, yo no soy un genetista, pero sí me acerco al genetista. Yo no soy fonoaudiólogo, pero sí me acerco a la fonoaudióloga. Y llegar a esa parte que es tan importante, que es ese filtro. Entonces, todos estos desarrollos son la invitación a poder hacer nosotros un mejor diagnóstico y rayar con los muchachos, enseñar crecimiento y desarrollo, pero que sea un crecimiento y desarrollo que sea más agradable, que las universidades se den cuenta que si ellos aprenden al manejo de ese crecimiento y desarrollo, si no lo aprenden bien y no lo manejan bien, no van a conocer bien las patologías. Entonces, esta es una invitación de nosotros, cómo debe ser un diagnóstico y cómo tengo que conocer al individuo como tal y su anatomía y su fisiología, porque yo no puedo llegar y poner un stent nasal, no puedo llegar y colocar un alambre X o Y en una parte que es una zona cartilaginosa, que tiene unos centros de crecimiento. Tengo que saber dónde toco y cómo toco. Entonces, ahí es donde vienen a veces nuestros errores y ponemos la aparatología donde no es y a veces podemos producir daño. Importantísimo, saber que tenemos una articulación, que tenemos una rodilla mandibular, que se llama cóndilo articular y que ese cóndilo articular es un centro de crecimiento inmenso y que es el comparador periférico para todo ese sistema nervioso central que me va a dar toda una ruta de crecimiento a través del periodonto y todos los receptores de crecimiento que tenemos. Recuerden que nosotros tenemos grandes tenemos, hay un audio abierto, por favor. Esta es una diapositiva del doctor Roberto Velázquez, un ortodoncista maravilloso que trabaja con el doctor Sato y me la regaló, pero es para mostrar la parte de la dinámica mandibular y poder decir, hay un gran crecimiento del maxilar superior y de todo el tercio medio inferior si tenemos unos buenos movimientos mandibulares. Entonces, si ponemos anclajes, no nos van a permitir a veces ese crecimiento. Recuerden que la mandíbula tiene una lateralidad, tiene una protrusión, tiene una retrusión y tiene un montón de movimientos que van a generar estímulo al maxilar superior y que van a actuar sobre esa musculatura y que esa musculatura, por matriz de Mohs, el desarrollo óseo va a ser un desarrollo muscular, el desarrollo muscular va a ser un desarrollo óseo. Y empezamos a mirar todo esto, remodelado del paladar, remodelado palatino, todas estas teorías de crecimiento y nosotros terminamos con la teoría del crecimiento del servosistema de Petrovic y Petrovic habló que la aparatología ortopédica maxilar funcional a través de muchos años, si se trabajaba bien, era la más cercana a un buen crecimiento porque eran fuerzas intermitentes y no continuas. Que las fuerzas continuas hay que hacerlas, por eso es que hacemos tratamientos ortodónticos después de los 14 años, porque ahí sí podemos hacer fuerzas continuas. Antes no, deben ser intermitentes porque hay un crecimiento, desarrollo, porque hay un periodonto que se está desarrollando y ese periodonto es el que permite que haya una erupción dental. Yo no puedo poner encima una placa de un niño que está teniendo erupción porque voy a frenar su erupción y su erupción es uno de los elementos mayores para el crecimiento vertical de un individuo. Y si ese individuo crece verticalmente, pues voy a poder nivelar esos procesos y voy a poder cerrar mejor las fisuras. Y trabajos, todos los que ustedes quieran, basados, el trabajo de George es maravilloso, donde demuestra lo que es el crecimiento mandibular, lo que hace la mandíbula, la rama y el cuerpo para generar un crecimiento del maxilar y para que toda esa parte muscular pueda ir donde debe ser. Cápsulas nasales, donde vemos que se cae ese techo de esa casa y es porque no hay un proceso que está sosteniendo en sentido vertical. Porque ese paciente va a terminar, si es unilateral, va a terminar en una mordida cruzada unilateral. Es lógico. Entonces, yo no puedo esperar, sino que debo actuar ahí mismo para evitar que esa mordida cruzada se vuelva más fuerte. No estoy diciendo que pueda que la eliminemos completamente, pero sí evitar para generar unas mejores caras y más funcionales, unas mejores formas.
Y lo mismo el bilateral, donde hay un alargamiento de esas narinas, donde tenemos una alteración del filtrum y de la columela. Nuestro eje cafetero, el buen café, caminando por todos lados. Hicimos un trabajo de prevalencia e incidencia en el Quindío, en el cual me ayudó la doctora Liliana Duque, y tuvimos no es una sorpresa, nos damos cuenta que hay un subregistro y que hay mucho labio paladar hendido en nuestro municipio, en nuestro departamento, perdón. Después pasamos al plan de tratamiento, y en el plan de tratamiento llegamos a algo que es la ortopedia maxilar y que es la evidencia de lo que es el sistema BNP. Nosotros tenemos 3 reglas de oro muy claras: excitación neural, cambio de postura y cambio de postura terapéutico. Lo que llaman los brasileños la mudanza postural. Esa mudanza postural está basada en generar unos movimientos mandibulares fisiológicos para que ese individuo pueda crecer y pueda desarrollar todo su crecimiento tridimensional. Y la excitación neural está basada en toques intermitentes, suaves y no fuertes. Por eso les decía al comienzo, no usamos máscaras faciales, porque son fuerzas mecánicas que no son intermitentes. Una máscara facial es continua. Un gyras o un disyuntor es continuo. Tiene sus tiempos. Ojo, no estoy diciendo que no sirvan. Estoy diciendo que tiene sus tiempos y sus momentos. Y entonces estas son nuestras reglas de oro: excitación neural, cambio de postura y cambio de postura terapéutico. Y por eso tenemos un manual y las fuerzas naturales de la ortopedia maxilar. El crecimiento y desarrollo, la erupción, que es importantísima. Y en la erupción cabe la caries, porque si los pacientes nuestros no estamos manejando bien la parte de caries, pues se va a alterar la erupción. Y si ponemos aparatos que no permitan que la erupción se dé, pues vamos a tener más problemas. La postura y el movimiento de la lengua, una fuerza natural, con todo respeto, y esto es una confrontación que se da entre unos y otros. Si yo tengo una fisura, ¿dónde se ubica la lengua? Va a entrar en esa fisura. Ah, no, usted puede usar un pilleón, un tetero de estos de Medela y para... Sí, pero no hay como el seno materno. 1. 2, es un orificio, es un espacio, es un hueco. Yo le digo así a los pacientes. Y eso me va a generar que la lengua se vaya a ubicar ahí, la deglución se altere y todo. Entonces, para eso hay tratamiento, y es una muy buena placa ortopédica maxilar funcional para ese proceso, que es en los primeros días. Y la postura y los movimientos mandibulares. Tenemos en cuenta todo eso solamente con poner un aparato en el maxilar superior. Y tenemos un mapa mental: cómo llega el paciente, qué vamos a hacer, dónde lo vamos a desarrollar y qué aparato vamos a poner, cómo lo vamos a poner, pero generamos un mapa mental, los procesos que deben estar y quién nos acompaña. Cuando llega la fonoaudióloga, cuando llega la genetista, cuando llega el cirujano maxilofacial o el plástico. Y en las 24 o 48 horas ya estamos tomando unas impresiones. Nosotros ya en nuestro sistema BNP tenemos unas cubetas, hemos creado unas cubetas anatómicas del labio paladar hendido. Son 11 cubetas, 6 para unilateral y 5 para bilaterales, a través de todo el tiempo y de esa parte que les dije de las medidas que hemos hecho de todos estos pacientes, y nos dimos cuenta que las alturas van entre 5 y 10 milímetros. Y a través de eso construimos e hicimos estas cubetas. Ya no usamos este tipo de cubetas, pero a las 48 horas estamos ya colocando una ortesis, y este paciente tiene una ortesis palatina funcional o un aparato funcional. Por ahí me han dicho, ¿cómo hace? Si tengo una buena madre canguro, si tengo una buena enfermera que me ayuda, les enseña totalmente. Y este bebé tiene una plaquita y está haciendo su movimiento de deglución y puede generar una protrusión y una retrusión y un estímulo de crecimiento mandibular y a la vez un crecimiento del maxilar. ¿Sí se dan cuenta? Ahí se ven los movimientos. Mejor que un tetero, más esfuerzo. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y se puede hacer en niños recién nacidos y se puede hacer en niños ya grandecitos que tienen un montón de problemas, que ya no tiene seno, ya usa un tetero, pero con ellos también, porque todavía tiene una fisura palatina. Tenemos diferentes tipos de aparatos.
Y hacemos una plaquita especial con arrugas palatinas especiales, pero ya no la hacemos en acrílico, ya la hacemos en un material que se llama Plaster Matrix, y es un material, digamos, como los Invisalign o los famosos alineadores. Y trabajamos esa parte. Tenemos en cuenta la gingivoperioplastia, la GGP, los tiempos. Aquí el cirujano plástico nos dice si se puede o no se puede y tratar de cerrar esa fisura de esa parte amarilla tan amplia a irla cerrando, pero también irle dando un contorno a ese maxilar en sentido transversal, vertical y sagital. Y poder ir generando un buen manejo para que la cirugía sea menos aberrante y el cirujano pueda hacer una cirugía más agradable para él y no tengan en los unilaterales los procesos se pueden confrontar, yo digo, mejor, pero para mí los bilaterales lo podemos hacer mejor todavía. En el bilateral es más complicado para el cirujano si no hacemos un buen manejo de la premaxila. Y los tiempos de la aparatoplastía o de la aparatorrafia. Tenemos todos esos tiempos y los tenemos claros con nuestro equipo y a través de eso seguimos con ortopedia maxilar postquirúrgica desde los 6 meses hasta los 12 años. No ponemos aparatos extravagantes, inmensos, grandes, no. Son aparatos que van adaptados y basados en esto que ven ustedes acá, algo que llaman pistas planas indirectas y los arcos de progenie, pero no le ponemos a un bebé ni un arco de progenie ni le ponemos una pista, pero tenemos el conocimiento que hace una pista y decimos cómo generamos una pista en una plaquita simple y cómo generamos un arco de progenie sin poner alambre en un paciente. Entonces, esto es un trabajo del doctor Dalton, un brasilero también muy interesante, y vamos encontrando este tipo de caritas, ojalá mejor, pero yo pienso que esta ya es una cara que no tiene, no es una clase 3, no es una mordida cruzada, es un paciente que no necesitó injerto óseo, hay unos que sí lo han necesitado, hemos podido tener al paciente cada 15 días controlándolo y hemos encontrado que es un paciente que iba muy bien, porque ya no estoy ahí, pero hasta los 7 años que estuvimos con ellos, son pacientes que están totalmente en una vida social sin problema. Esto es lo bueno. A veces también hemos encontrado pacientes que no nos han fracasado por muchas cosas, por mal manejo de la técnica, porque nos equivocamos o porque el paciente definitivamente no ha usado los aparatos o no hemos sabido, digamos así, vender la idea. Y en ese método científico ya llegamos al acompañamiento pedagógico a padres y a los profesionales y al grupo interdisciplinario. Qué importante es que el grupo interdisciplinario esté completo y volvemos a lo mismo. Yo lo decía en una reunión que yo me meto a todo lo que hacen los cirujanos plásticos, me meto a todo lo que hacen los fonoaudiólogos, me meto a todo lo que hacen las trabajadoras sociales. No pretendo ser ninguno de ellos, pero si yo conozco el mundo de ellos, les puedo decir, doctor, doctora, ¿será que esto está acá? Y entonces así lo mismo que ellos se metan en nuestro mundo. Y así podemos tener un mejor tratamiento para nuestros pacientes. Entonces, pedagógico a papás, una toma de impresión, un vacío de modelo y un socalado. Y a través de eso, voy a ponerles este video. ¿Escuchan? ¿No se oye? No, no se oye, doctor. Y le puse él, no sé por qué no se está escuchando. Ah, es que es desde este. Ahí, no, tampoco. Lo que pasa es que tengo problema en el computador y estoy haciendo toda la presentación desde el celular. Ahí le estamos preguntando al paciente, es un paciente de 1 año que tuvo una cirugía, tuvo un montón de alteraciones, y le estamos explicando a la mamá y a la abuela qué ha pasado, como lo hacen ustedes en nuestra consulta. Le decimos qué está pasando, esto es importante, la abuelita está haciendo el video,
después me regaló el video, pero aquí entonces es donde enseñamos y les explicamos bien qué pasa, y eso lo hacemos a través de nuestro Phantom, o sea, un simulador facial que tenemos, que desarrollamos. Ustedes lo van a ver ahí lo estoy tomando, y ese simulador facial, pues está como lenta, está un poco. Ese simulador facial es un simulador facial que permite hacer el cambio para la parte unilateral y bilateral. Entonces le mostramos a la mamita y a la abuelita, a los que estaban ahí, cómo, qué tiene el niño. Lo amarillo es la fisura, lo azul son los huesitos, cómo tiene que limpiar, que le vamos a poner un aparato, que le vamos a poner un aparato, que le vamos a poner otro aparato en la nariz, y que vamos a trabajar sobre esa fisura o sobre ese hueco que tiene que poner. Yo siempre les digo a las mamitas que eso es un hueco y que tenemos que poner una placa ahí para que ese hueco se vaya cerrando y que el cirujano después pueda hacer una buena cirugía. Esto es hecho en un material que es silicona, resina acrílica y yeso, y nos permite poder enseñar a los papitos, y entienden muy bien con esto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es enseñándoles eso con el simulador facial. Va muy lento el video. En este paciente encontramos una fístula palatina fuerte. No se escucha. Bueno, pero ahí ustedes están viendo, y a ese paciente es bilateral, pero yo puedo cambiar toda esa parte y ponerlo unilateral. La mamá ya está explicando y está diciendo que por el huequito, que por la nariz se le sale toda la lechecita que tiene un hueco. Entonces, le estoy explicando por qué se da el huequito y cómo de limpiar y todo. Entonces, ella cuando entendió todo esto, se da cuenta del problema que tiene el niño y se le explica. Voy a seguir porque no sé qué horas tenemos. Bueno, y además tenemos esta parte que es, a ver si está ahí, está caminando. Para que te funcione con audio, tienes que decir compartir video con audio. En el computador sí, pero es que en el celular no sé cómo, Andrés. Ok. Sí, porque es que en el celular, sí, pero es que el computador lo tengo, entonces no me da el audio. No está rodando, ¿cierto? No, señor. Este es el punto 3, 4 y 5. Vamos a ver si... Está súper lento. Entonces ahí lo ven nuevamente. Ahí se ve mejor. Y aquí ya vamos a pasar al proceso de toma de impresión. Cómo se toma la impresión y la posición que se debe tomar la impresión. Y se pegó otra vez. Este es en el caso del unilateral. Todo este sistema tiene unos imanes y se retira y se puede poner ya ahí entró. Todo esto sirve para explicarle a los profesionales y a los papitos. Se quita esa parte, tiene los imanes, se retira la parte unilateral. Eso es silicona. Lo retiramos y en la parte posterior tenemos la parte nasal y la parte maxilar del bilateral.
y hacemos el cambio por si el paciente es bilateral o unilateral. Ahí les enseñamos cómo lavan el aparato, cómo hacen la higiene del aparato, cómo lo ponen, cómo ponen la parte nasal. Explicamos todo eso para que las mamitas estén más tranquilas y para los profesionales también. Nosotros hacemos unos talleres y para nuestros talleres también lo hacemos. Y ahí está el bilateral. Y ahí ven ustedes que ese prolabio, esa premaxila se mueve y eso pasa en el paciente y a muchos clínicos les da mucho temor eso, para tomar una impresión y todo. Ahí lo tenemos. Después de eso, ya tomamos la impresión, ahora ese modelo lo socalamos y ese modelo lo tenemos que montar en un socalador especial que hicimos. ¿Para qué? Para que el modelo quede tridimensional y ahí sí poder construir el aparato. Antes no podemos construir un aparato sobre algo que no está, que no tiene unas bases de sustentación, que no está tridimensionalmente. Recuerden que les decía al comienzo que hay un proceso palatino más alto que otro. Entonces, si yo hago el aparato, lo puedo hacer también, digámoslo así, pongo unas muletas, el paciente me llega con una pierna más larga que otra y le pongo unas muletas y las muletas se las pongo a la misma altura. No, tengo que cambiar esas posiciones para que el paciente no siga cojeando. Ponemos este socalador y a través de este socalador es que hacemos el modelo. Y aquí ya socalamos totalmente el modelo. Y fuera de eso tenemos este modelo para enseñanza de la parte tridimensional de los procesos como son. Bueno, voy a continuar porque ¿qué horas tenemos? Perdón. Son 7:55. las 7:55, perdón, 7:55, 7:55, sí. correcto, Listo, perdón. tranquilo. Y este es otro video perdón. Ay, Dios. Tenemos varios videos y les enseñamos a los papitos cómo ponen, cómo quitan. Y estas son nuestras cubetas, son las cubetas que están clasificadas con nomenclatura y son muy anatómicas. Y entonces esto hace que para el que no es experto y para mí que he tomado impresiones toda la vida, me solucionan la vida y me hacen que sea más fácil. Y las impresiones quedan maravillosas, salen muy bien. Este video sí se los voy a colocar porque me parece que es interesante. Y en la consulta, ahí estamos mostrando la cubeta, estamos cogiendo la silicona y con la silicona vamos a tomar la impresión. Yo casi siempre trabajo sin auxiliar. La auxiliar está ahí, pero me ayuda para otras cosas, pero el trabajar en esto es porque a veces tenemos que ir a zonas apartadas. No todavía podemos decir que todos los pacientes vayan a los centros de referencia. Entonces, si nos toca que ir a zonas apartadas, tenemos que tener ese entrenamiento para poder hacerlo, ¿sí? Ojalá no, ojalá todos los pacientes puedan llegar a centros de referencia, pero en todas las zonas no se puede hacer. Entonces, muchos me dicen, ¿y por qué no mejor escanear? Y hacer un escáner maravilloso para tomar las impresiones. Maravilloso, pero no podemos llevar un escáner a ciertas regiones. Este es un gran escáner. En Medellín me llamaron un grupo de ingenieros y me dijeron, no, esto es más rápido que un escáner porque las puntas del escáner son muy gruesas y para tomarle una impresión con escáner a un bebé se demora más o menos 5 a 7 minutos y todavía no hay las puntas. Esto ustedes ven ahí, ponemos en posición al bebé con el papá, colocamos y si ustedes cuentan son 15 segundos, no son 12 segundos que tenemos. De 10 a 15 segundos tomamos la impresión, la bebé llora un momento en una buena posición, que no se nos vaya a broncoaspirar y tenemos una cinta de seguridad con un animalito
para que le digamos a la auxiliar, páseme el león y es el tamaño. Y aquí ya nos sale nuestra impresión y es una impresión perfecta con unos buenos flancos para poder hacer un aparato mucosoportado como debe ser. Entonces es importante para poder construir un buen aparato, una muy buena impresión. Este es otro paciente, no les voy a mostrar más videos de toma de impresión. Y hacemos nuestras impresiones nasales y tenemos nuestras cubetas nasales y nuestras cubetas maxilares. Además de eso, hacemos un diseño. Ya el modelo aquí, ustedes lo ven, este modelo ya está socalado, está montado tridimensionalmente y lo pasamos de acá, acá, a la zona verde, aquí donde están todas las flechas, todavía no lo hemos socalado. Hacemos las medidas, dónde quiero crecer, utilizamos una regla especial que es correlómetro o una regla que tenemos nuestra y hacemos las medidas para ir mirando cuándo son los cambios. Pero hacemos medidas de todas las zonas en sentido vertical, transversal y horizontal. Y después hacemos un encerado funcional. El encerado funcional es como quiero que quede mi aparato porque ese es el que me va a decir cómo debe quedar el paciente, como si le pusiera unas platillas a mi paciente que tiene un pie plano. Hago la valoración de los procesos latinos y aquí es muy importante tener en cuenta que esta premaxila le tengo que dar unos movimientos y que cómo van a ser esos movimientos de esa premaxila, dónde debo tocar y por qué debo tocar y con qué cómo debe ser el aparato, dónde debe tocar el aparato y tengo que tener en cuenta que tengo un prolabio en el bilateral y tengo una premaxila que no solo la tengo que llevar hacia atrás, la tengo que llevar ligeramente, para nosotros es llevarla ligeramente, pero hay que verticalizarla más y los procesos palatinos mejorar su crecimiento vertical. Y tenemos unos puntos de crecimiento y unos puntos de soporte, que es lo que nos van a permitir que en el socalador podamos construir el aparato. Ya yo teniendo ese diseño, ya sé cómo voy a construir mi aparato y es un aparato que va a ser más cercano a lo que debe ser y que debe ser ortopédico. Cuando hablamos de ortopedia, hablamos de un buen manejo de crecimiento y desarrollo. El proceso, un proceso más alto que el otro, nos damos cuenta. Todo esto nos lo permite hacer un buen socalado. Reorientar no solamente la premaxila, es reorientar la premaxila, pero también saber que esos procesos palatinos tienen que crecer en sentido sagital y vertical. Hacer un buen encerado, saber qué es lo que quiero tocar, cómo toco y dónde toco. Y esto es lo que siempre nos han enseñado, nos han dicho reoriente la premaxila, pero aquí no me puedo sentir bien. Aquí solo la reorienté, pero también tengo que empezar a verticalizar, a mejorar esa parte de ese prolabio, a generar una buena columnela. Y si sé manejar la premaxila, puedo generar una buena columnela. Y usamos un aparato que se llama el BNP2. Y esto es mi experiencia durante 25 años y los cambios que hemos tenido. Sabemos que tenemos que crecer más, estamos en ese proceso, pero la idea siempre es una, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y que sea una calidad de vida en tratamientos amables. Hay pacientes que definitivamente se enferman más a veces con los tratamientos y es mejor dar un buen bienestar. La salud está basada más en un bienestar que en quitar la enfermedad como tal. Ese es mi pensamiento y es lo que escucha de muchos. El sistema BNP está basado en 5 aparatos, uno para unilaterales que es el BNP1, el bilateral que es el BNP2 y ya después de la cirugía de labio viene el BNP3 y el BNP4 para el unilateral y el bilateral y el 5 para las microsomías semifaciales, el cual estamos haciendo un trabajo maravilloso con el doctor Iván Torres, que es miembro de nuestra asociación. Y esto es, primero que todo, darle una felicitación a los javerianos, a la Universidad Javeriana, que presentó seis trabajos para el Congreso Mundial en Edimburgo, en Irlanda. Y nosotros como grupo de BNP presentamos 2 y los 2 fueron aceptados. Uno es el sistema pedagógico BNP y el otro es la ortesis palatina funcional
para lactancia en pacientes con labio paladar hendido. Felicito a la Universidad Javeriana y pues muy contento nosotros también de poder mostrar nuestro trabajo en el Congreso Mundial. Solo me queda darles las gracias y espero que haya abonado algo y aquí estamos. Gracias a la Junta Directiva, gracias doctor Andrés por acompañar. Y a todos ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias, John. Agradecemos también la presencia de los residentes. Según me informa Liliana, hay varios residentes que están escuchando la charla. Bienvenidos. Siéntanse como en casa, como parte de la Asociación de Diferencias Congénitas Craneofaciales. Pues obviamente vamos a extender la invitación a todas las diferentes residencias y a través de los asociados miembros de número que inviten a sus residentes. Damos entonces, abrimos los micrófonos para cualquier pregunta que tengan para el doctor John. Muchas gracias. También los que quieran hacer las preguntas a través del chat, podemos recibir las preguntas y yo las puedo transmitir. John, dos preguntitas que tengo. Bueno, la primera es ¿cuánto tiempo? Te agradezco pues la charla. ¿Ustedes cuánto tiempo están haciendo este manejo con el BNP antes de la cirugía? Nosotros para el unilateral lo hacemos los 3 meses, entre 3 y 4 meses, doctor Andrés, en unilaterales y en bilaterales, ¿sí? ¿Sí? Lo hacemos sí, antes de la cirugía del labio. De 3 a 4 meses estamos haciendo ese trabajo y hacemos cambio con el nuevo sistema que estamos haciendo, hacemos cambio casi puedo decir que la misma placa la hacemos por telemedicina con la mamá a través de unos elementos que es resina líquida o que les damos un poquito de resina líquida o apósito quirúrgico, que es un duoder especial. Ok, perfecto. Te pregunto, en cuanto a el manejo de esto, los costos, ¿has logrado que te los paguen a través de la EPS o simplemente ha sido todo a través del costo, a través de las familias? ¿Cómo lo has logrado? Bueno, no, es una pregunta que les voy a responder. Yo hace 2 años apenas empezamos, como te decía ahora, con Abrazar, pero llevo 2 años trabajando solo. O sea, Okay. trabajo con el grupo multidisciplinario, pero no se le pide nada a los papitos. Es de mi bolsillo, pero se volvió un tratamiento después de que conocimos lo del proceso como de alineadores de Plaster Matrix. Es un proceso que es muy económico. Este material no sale, pero muy económico, doctor Andrés. Entonces, es maravilloso por eso. Aunque tenemos que tomar una impresión, una porción de silicona nos cuesta, compramos por porciones porque no podemos comprar toda la caja, nos vale 10,000 pesos, o sea que con una porción tomamos 2 impresiones con las cubetas que ya tenemos, entonces esas cubetas nos permiten no gastar tanto material y el tiempo se va mejorando y todo. Entonces, por el momento lo hacemos solo. Ya ahora con la fundación y con la ayuda de Small Train y con la ayuda de varios papitos, pues vamos a empezar a trabajar y nos van a colaborar. Pero esta es una parte que la hemos hecho ad honorem. Perfecto. ¿Cada cuánto le haces seguimiento a estos pacientes? ¿Cada cuánto le tienes que remodelar la placa o organizar la placa? Yo acostumbro mucho a ver mis pacientes cada 15 días. El paciente que no puede venir, hago telemedicina con ellos y les explico. Con el nuevo sistema, como no es con acrílico, sino es una placa especial, hasta con unas tijeras se puede cortar y les voy explicando cuando están en una zona muy dispendiosa para llegar. Pero lo que trato siempre es cada 15 días estoy controlando a los pacientes. Cada 15 días. O sea, aprovecho, esos primeros 3 meses los aprovecho mucho, porque son importantísimos. Dime. La doctora Pilar Bernal te felicita y te pregunta que si es factible que los videos puedan colocarse dentro de la grabación para poderlos ver después, si se pudiera utilizar los videos, porque realmente algunos estaban corriendo muy lento y sería bueno que el video quedara pues como continuo. Listo, te dejo eso. Claro. No, claro que sí, con mucho gusto, doctora Pilar, y es para la asociación, claro que sí, con mucho gusto.
De eso se trata. ¿Alguna otra pregunta para John? Bueno, John, entonces yo tengo otra. ¿Cuándo empezás con el gancho nasal o con la oliva nasal? ¿Lo haces al mismo tiempo o al cuánto tiempo lo montas? Yo empezamos los primeros 10 días, hacemos de poder liberar al paciente de neonatos, que se pueda ir a consulta externa y que la mamá lo pueda tener y la familia lo puede tener, esa parte emocional. A veces no sucede eso, pero eso es lo que buscamos. Los 10 días ya lo llevamos a consulta externa y en consulta externa los 10 días ya tomamos impresión para el maxilar y para la parte nasal. Tomamos una impresión nasal y ponemos un monasterio y trabajamos con el monasterio, pero lo hacemos los primeros 3 meses, doctor Andrés, le trabajamos mucho al paciente porque es un momento muy rico de crecimiento y tú lo sabes que el primer mes es el mejor para la parte nasal. Yo soy un convencido que después de los 3 meses ya la parte nasal es un poco complicada y que hay que saberla manejar muy bien, que es uno de nuestros, digamos así, es una de nuestras debilidades en ortopedia prequirúrgica, la parte nasal, y hay que mejorar, pero también que no se ha tenido muy en cuenta la parte maxilar para que esa parte nasal mejore. Pero sí empezamos, a los 10 días ya estamos colocando los 2 elementos. Perfecto. Adicional al obturador, ¿estás utilizando cintas externas? Sí, pero son muy pasivas. Utilizo, Ok. vieron, en el primer paciente, si quieren me voy a volver un momento. En el primer pacientico, ustedes vieron, ese paciente se cerró solo a punta de cinta, pero también con el proceso, a ver cómo cierro acá, con el ¿Estás, proceso. estás utilizando cinta normal, o sea, microporo, o estás utilizando un modelo tipo Dynaclef? ¿Qué estás utilizando? Estoy utilizando Transporen, utilizo el Transporen y estamos utilizando unas bandas faciales, de las cuales son unas bandas que son muy, muy elásticas, pero las ponemos muy pasivas. Colocamos el proceso, digamos, de la zona normal del labio, en el unilateral, la colocamos encima y ponemos una bandita. Son unas bandas faciales que venden y no hacen fuerza y permite que el niño pueda alimentarse más fácil. Entonces, utilizamos otras o estas banditas. Lo que pasa es que estas banditas son más costositas. Ok. ¿El nombre de las bandas se puede dar comercialmente? Eh, yo se las, sí, yo les mando la imagen por el grupo, porque la verdad son unas bandas de una brasilera que escuché una conferencia ya muy interesante y empecé a aplicarlas. Las utiliza para la parte de votos y de votos y otras cosas más, pero yo les mando el nombre. Claro que sí, doctor Andrés, con mucho gusto. Quedan esas 2 deudas con ustedes, porque la verdad apenas llevamos como 4 meses utilizándolas, Ok. pero funcionan. Ok. No sé si alguien tenga más preguntas. Bueno, John, si no damos pues por terminada la sesión, les recordamos que la próxima charla va a estar a cargo de nuestra secretaria, la doctora Pilar, y va a ser sobre manejo fonodiológico en el paciente con labio y paladar hendido. Obviamente les haremos llegar la respectiva invitación y el vínculo y también estamos ya cuadrando las próximas charlas que se van a dar y próximamente les estaremos dando más información. Lili, no sé si abrimos cámara para la foto. John, muchísimas gracias, muy interesante tu conferencia. Tenemos que hablar después una cosita a más profundidad porque es largo y tendido. Muchísimas gracias. Ave María, doctora Consuelo, para mí es una maravilla que hayas estado acá. Sabes que es una admiración, nos conocemos hace muchos años en la parte de ortopedia maxilar funcional y claro que sí, totalmente abiertos para Lo, hablar, mi doctora. Un abrazo lo que fuerte. pasa es que estoy fuera de Medellín y no pude ver la pantalla, pero te escuché todo. Pero por eso Perfecto. te digo que después quiero hablar contigo cuando mire la grabación que ya la pedí a Lili. Muchísimas Claro que sí. gracias. Con gusto, doctora, con gusto. Un abrazo muy fuerte y fraternal.
Igualmente.